Información, hacemos contacto en directo con el periodista Emilio Gómez hasta la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde se realiza una conferencia de prensa a esta hora de la tarde y se pronuncian sobre el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Adelante, Emilio. E influencia indebida. Y dentro del 3% de los países... Efectivamente, compañeros en los estudios y público que se informa con nosotros a través de LTV Noticias Meridiano, escuchamos al economista Alejandro Cafati, parte del equipo económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con este importante tema de la instalación de la CICI en Honduras. Escuchamos. Promesas de campaña, prometió a través del plan de gobierno asegurar el apoyo de las Naciones Unidas para fortalecer el circuito anticorrupción y crear la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. Tercero, que desde agosto, cuando la Cancillería de Honduras responde la propuesta de memorándum de entendimiento, luego de una queja formal y pública de las Naciones Unidas sobre la demora inexplicable del gobierno, la sociedad hondureña no ha tenido más información sobre el progreso en el avance de la solicitud y actualmente no contamos con una fecha ni con la seguridad para instalar formalmente una CICI independiente en el país. Cuarto, solicitamos que el gobierno de la República agilice las acciones que sean necesarias para alcanzar acuerdos con la Organización Nacional de las Naciones Unidas a fin de instalar una CICI y fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad y así garantizar la seguridad jurídica que permita a Honduras crear mejores condiciones en favor de todos los hondureños. Quinto, por tanto, el gobierno debe pronunciarse en términos claros sobre los puntos exactos que están deteniendo la firma del memorándum de entendimiento y cuáles son las acciones específicas que se tomarán para superar el silencio en las negociaciones. Honduras quiere una CICI independiente, no más demoras. Honduras, Tegucigalpa, MDC, 25 de octubre de 2022, COE. El licenciado Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI, con un comentario inicial. Buenos días a todos. Efectivamente, creo que es importante destacar que la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y todas sus organizaciones miembros, desde hace varios años estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para combatir el flagelo de la corrupción y la impunidad en el país. Nosotros hemos dado pasos importantes con acciones concretas dentro de las actividades del Consejo, como ser el Código de Ética Empresarial, las guías de debida diligencia y otra serie de actividades que tanto el COEP como las organizaciones que forman parte de él han venido dando a lo largo de estos años. Y consideramos que es pertinente poder seguir profundizando como Estado, como sociedad, en estas acciones de combate a la corrupción. Por tanto, es importante que las autoridades nos informen el estatus de esta solicitud y de esta, digamos, negociación que se tiene con Naciones Unidas para la instalación de una comisión que combata la corrupción y la impunidad en el país. El sector privado hondureño, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y su Junta Directiva están de acuerdo con la instalación de esta instancia y por tanto queremos saber cómo va ese proceso y queremos también poder participar dando opiniones y conocimientos que tenemos para poder combatir también el tema de la corrupción en el país. Creo que es una situación que la sociedad hondureña ha estado reclamando y creo que debemos de hacerla de manera presta y con la participación de los diferentes actores de la sociedad de nuestro país. Gracias. En este momento expresaba Fernando García, es el titular de la Asociación Nacional de Industriales, contundente también en sus declaraciones con respecto a esta demora que ha tenido la instalación de la CICI en Honduras. Vamos a escuchar ahora al abogado Rafael Jerez, también especialista en temas políticos. Y la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con respecto a la CICI es no solo manifestar el respaldo para su llegada al país, sino también para que conozcamos cuáles son los alcances
de la instalación de la comisión en Honduras en términos jurídicos. En los últimos meses, en lo que se ha dado a conocer sobre los memorándums que se han intercambiado entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, no ha quedado lo suficientemente claro, y el comunicado lo menciona justamente, cuáles son los puntos en los que se ha detenido la negociación entre el Estado de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, pero también la priorización del alcance que tendría la comisión en el país, es decir, la figura de querellante adhesivo o acusador privado que ha sido objeto de debate. Definir eso va a ser muy importante para tener una comisión independiente. Y por otra parte, recordar que en la primera versión del memorándum que Naciones Unidas presentó al país, no solo puso como condición para la instalación de la comisión la proclividad del Estado de Honduras, es decir, la manifestación de la voluntad política, sino la generación de las condiciones previas para avanzar a la ratificación del convenio. Y esas condiciones previas dependen también del Poder Legislativo, de todos los decretos en materia anticorrupción que se tienen que abordar a nivel de reforma, derogación y aprobación. Entonces, el mensaje del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es respaldar la instalación de la comisión, pero también que se generen esas condiciones en términos jurídicos para que la comisión pueda trabajar con la suficiente independencia y autonomía jurídica después de las lecciones aprendidas que dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y también la experiencia que Naciones Unidas tuvo con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Iniciamos. Bien, lo que en este momento expresaba también Rafael Jerez, miembro de sociedad civil y también especialista en estos temas políticos. Vamos a escuchar las consultas que se hacen también acá por parte de diferentes miembros de la prensa. Ha sido enfático el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para que se instale cuanto antes la Comisión de Lucha contra la Impunidad. Vamos a escuchar a Fernando García. De la corrupción y a favor de la transparencia. Y eso es no de ahora, sino de una situación institucional del sector privado y de las organizaciones que formamos parte del COEP. Entonces, ese principio es clave y obviamente todas las acciones que vayan encaminadas a combatir la corrupción y a mejorar la transparencia en el país y que estén en el marco de la institucionalidad y de los derechos humanos, nosotros las vamos a apoyar. Por eso es que hemos manifestado en su momento el apoyo a la MASI y en su momento el apoyo ahora a la CICI. Obviamente tenemos que conocer, como todos los hondureños, el detalle de lo que se pretende firmar para poder aportar en base a nuestro conocimiento sobre diferentes temas. El sector privado ha hecho una serie de actividades, como decía anteriormente, para combatir la corrupción y tenemos también una serie de propuestas a través de diferentes gremiales para mejorar diversos sistemas que funcionan en el país y que no son los idóneos y que mejorándolos podemos también trabajar contra la corrupción y la impunidad. Entonces, sí apoyamos, pero queremos conocer qué es lo que se va a firmar, como debe de conocer todo el pueblo hondureño cuando se firma un acuerdo o un tratado internacional como sería este. Periodista Flavio Pavón, de hoy mismo. Lo que en este momento expresaba también Fernando García, el titular de la Asociación Nacional de Industriales. Continuamos acá en esta conferencia de prensa que se realiza en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con respecto al tema de la instalación de la CICI en Honduras. Es una situación en la cual la población ha estado muy presente, han habido marchas, han habido manifestaciones, se han organizado grupos. Es un tema de interés de la sociedad, por eso es que es importante que se le dé la información clara y pertinente a la gente para que la gente pueda tomar sus posiciones. Nosotros aparecemos mal en varios índices, aquí se han mencionado un par de índices, aparecemos mal en muchos índices. Obviamente el resultado de estos índices no es consecuencia del gobierno actual, esto es algo que se ha venido arrastrando, el gobierno tiene 9 meses ahora, pero para cambiar estos índices hay que tomar acciones ahora. Y una acción importante para cambiar los índices en materia de corrupción y de transparencia sería precisamente la entrada en vigencia de esta comisión. Entonces, sí, el tener estas comisiones nos puede generar beneficios, aparte del apoyo puntual que se pueda dar a los operadores de justicia,
pero también un beneficio hacia afuera en lo que es el clima de inversión, atracción de inversiones, si estas organizaciones se manejan de manera correcta. Y es pertinente también que la ciudadanía pueda tener claridad de situaciones como la impartición de justicia, que son altamente cuestionadas en el país. Esta situación de la CICI es muy importante, así como lo es la elección de la Corte Suprema de Justicia, que está el proceso iniciado, y la elección del fiscal general, que iniciará próximamente también. El fortalecimiento de la policía y de las demás instancias que operan justicia es fundamental para generar tranquilidad y estabilidad en el país en materia de cumplimiento del Estado de Derecho y combate a la corrupción. Entonces son importantes señales que debemos mandar a lo interno, a nosotros mismos, los ciudadanos de Honduras, como al exterior, para quienes estén interesados en invertir en el país o en fortalecer lazos de cooperación con nosotros. Sí, solo quiero agregar una parte, porque usted mencionó un concepto muy importante, sobre todo para el tema de la CICI, que es la certidumbre, ¿no? Don Fernando García menciona algo que es relevante, que es el proceso de selección de la Corte. Eso es un componente en paralelo que de hecho se menciona en el memorándum de entendimiento que intercambió el Estado de Honduras y Naciones Unidas. Pero parte de la certidumbre que se le tiene que garantizar a esta comisión, y que es oportuno que el gobierno pueda tanto comunicarlo y definirlo en colaboración con Naciones Unidas, es el tiempo que la comisión tendría para trabajar en el país y la condición con la que podría trabajar, porque es oportuno y necesario garantizar y blindar a la CICI de la volatilidad del contexto político, que no va a agotarse en este momento, ¿no? El otro año, como bien lo mencionó el presidente de la ANDI, hay procesos de selección que son de naturaleza política, y eso genera negociaciones, pero también un grado de conflictividad que hay que reducir. Y por ende, parte de la certidumbre que nosotros exhortamos que se genere tanto para el fortalecimiento del Estado de Derecho como para el funcionamiento de la CICI es garantizar que su funcionamiento pueda trascender de un periodo de gobierno, para no supeditar las acciones que la misión o que la comisión lleve a cabo en el país a un periodo de gobierno y por ende a un sector político en particular. Periodista Karen Mejía de TV Azteca. Muy buenas tardes, y la consulta va orientada a que si continúa esta incertidumbre en cuanto al tema de la CICI en el país, ¿cuál podría ser el próximo escenario en Honduras en cuanto a la atracción de inversión extranjera? Bien, nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas, y aquí se mencionan un par de índices que son el de Estado de Derecho y el de Transparencia, pero hay una gran cantidad de índices. Está el índice de competitividad global, el Doing Business, está también el índice de libertad económica. Hay una gran cantidad de índices que miden diferentes temas en el país. Y desgraciadamente nosotros salimos muy mal colocados en la mayoría de estos índices. Insisto, esto no es consecuencia de 9 meses de gobierno actual, consecuencia de errores que se han venido tomando por años y por décadas. Pero para poder cambiar esos índices y que los inversionistas vean a Honduras como un potencial destino, es fundamental que trabajemos desde ahora en mejorar cada uno de estos indicadores. Cada índice tiene apunta a diferentes objetivos, pero al final todos concuerdan en una mejor operación del Estado, del Estado y sus instituciones. Entonces, si nosotros mejoramos los índices de competitividad global, mejoramos el Doing Business, mejoramos el índice de libertad económica, mejoramos el índice de transparencia, el índice de justicia, el índice de Estado de Derecho, todos estos son los elementos que un inversionista que no conoce Honduras va a analizar antes de hacer una inversión en el país. ¿Por qué? Porque son índices que se elaboran por entidades independientes, apolíticas, y sirven para tomar precisamente este tipo de decisiones. Si a esto le sumamos los índices de las calificadoras de riesgo, pues el inversionista va haciéndose una idea de la viabilidad o no de invertir en Honduras. Por eso es importante que en el tema de corrupción, así como en los demás temas, trabajemos conjuntamente con el gobierno, con otros actores de la sociedad, y podamos impulsar esas reformas que se requieren en el país. Que expresaba Fernando García, el titular de la ANDI. Compañeros, con esta información retorno con ustedes a los estudios de LTV.